Soy autónomo, he trabajado 11 años en la Dirección General de Urbanismo, empecé en Consejería de Obras Públicas y Transporte, hemos pasado por diversos nombres, esa consejería ha terminado siendo hoy en día Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ¿vale? Y actualmente estoy en el proyecto de investigación, estoy en el grupo de Andalucía Transversal y un poco pues, colaboro con Vicky en materia de cartografía. Y también por la trayectoria profesional que he tenido en la administración, pues un poco también recopilo información de la administración para el proyecto, ¿vale? Bueno, la presentación me pidieron que hablase sobre visores de mapa. Y como ha dicho Vicky, pues lo que hemos hecho ha sido un poco centrarnos, ¿no?, en explicar de modo general o como para iniciarnos en esta materia, ¿de acuerdo? Bueno, la presentación la he esquematizado en esos puntos, una muy breve introducción. Luego ya pasamos a ver distintos tipos de visores, funcionalidades generales de los visores cartográficos. Muy breve, cómo sería una metodología de trabajo para el desarrollo de un visor y sobre todo ejemplos de visores porque realmente es lo que nos interesa y viendo los ejemplos como realmente nos hacemos una idea de lo que es un visor, ¿vale? Antes de entrar en materia, hacer una distinción entre lo que es un mapa y un visor cartográfico. Un mapa es una representación de una parte de la realidad, ¿vale? Una dimensión plana habitualmente y con una escala. El factor escala es importante porque nos permite hacer mediciones en ese mapa, ¿vale? Pero no deja de ser una representación esquemática de un conjunto de objetos de la realidad, ¿vale? En este ejemplo estamos viendo un mapa de Europa de la densidad de población. Y en esa leyenda vemos que esa simbología está representando pues, unos rangos de población concretos, ¿vale? Este mapa, desde el punto de vista más profesional, faltarían muchísimos elementos muy importantes, como son tener el título, saber la fuente de información de donde se ha sacado esos datos que se están representando, si se encuentra a escala, saber a qué escala se encuentra para poder hacer esas mediciones y poder extrapolar el dato a la realidad, ¿vale? Y un visor cartográfico es lo que hemos estado viendo en la presentación de Vicky, es una herramienta de trabajo, ¿vale? El mapa forma parte del visor, pero no es lo único. Hay una serie de herramientas y funcionalidades que nos permiten interactuar con esa información, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco en detalle qué tipo de funcionalidades tendría y qué tipo de visores podemos encontrar. Bueno, como introducción muy breve, ¿vale? Ya sabemos lo que es un visor cartográfico, pero lo que quería sobre todo destacar es un concepto que ha surgido a raíz del uso masivo de mapas interactivos, de visores cartográficos en Internet, ¿vale? Es esa neogeografía o nueva geografía, es un fenómeno social, son herramientas y técnicas geográficas que puede utilizar un usuario o un grupo de usuarios que no son expertos en la materia, ¿vale? Ha enseñado Vicky CartoDB, es una herramienta para usuarios que no son expertos en sistemas de información geográfica y que nos permite de una forma muy fácil poder construir un visor cartográfico que podremos luego insertar en una página web, en un blog, ¿vale? O simplemente generar una cartografía para publicar en artículos, en publicaciones, ¿vale? Entonces, la neogeografía o nueva geografía pues es el resultado de la libertad de acceso a la georreferenciación de lugares. Aplicaciones como Google Maps o OpenStreetView son, pues sobre todo las que han debido un poco, ¿no?, a que surja este nuevo concepto, ¿vale? Hoy en día, casi todos con nuestros móviles o con las tablets podemos posicionar en un mapa
cualquier información. Es muy sencillo, es solamente hacer un clic y ya tenemos localizado en el territorio el elemento que nosotros queremos representar, ¿vale? La geoetiquetación de contenido, la fácil integración de recursos en el entorno web mediante el uso de API, que son librerías, ¿vale? Para implementar en páginas web, y la utilización pues, cada vez más cotidiana de los GPS o de aparatos de posicionamiento, ¿vale? Tipo teléfonos móviles, navegadores, GDA. Bien. Se destacan dos tipos de visores cartográficos en función de el desarrollo, la implementación que se haya utilizado, si bien es una tecnología de software libre o es un software propietario. He puesto el ejemplo en software propietario de la empresa Esri, porque todo el mundo tiene como la herramienta más extendida el famoso ArcGIS, ¿vale? ¿Diferencias entre visores libres o visores propietarios? Bueno, pues el visor desarrollado con tecnología libre suelen estar construidos con librerías de JavaScript, que son librerías de código abierto, con lo cual lo bueno de esto es que si alguien desarrolla un visor, nosotros o cualquiera puede hacer uso de ese visor, ¿vale? Puede utilizar ese código fuente y lo puede ampliar, modificar, con lo cual no partimos de la nada, sino que partimos siempre de un producto que ya existe, ¿vale? Son consumidores sobre todo de servicios interoperables, de Web as Service, ¿vale? Y se pueden utilizar funciones sobre esos Web as Service, como pueden ser consultas de metadatos, extracción de información mediante un punto en el mapa, búsquedas de contenido, ¿vale? Y logran una experiencia del usuario pues, bastante satisfactoria. La mayoría de los ejemplos que hemos estado viendo con Wiki son visores de este tipo, de tecnología libre, ¿vale? Y los que están desarrollados con tecnología propietaria pues son visores que suelen basarse en tecnología de Adobe Flash, por eso se les conoce como visores Flex. Son visores que descuidan un poco el uso de Web as Service o servicios interoperables, con lo cual se pierde también un poco esa funcionalidad que también se aportan ese tipo de servicios, ¿vale? Y lo que sí logran es una interfaz mucho más bella, mucho más amigable para el usuario, ¿vale? Y los niveles de experiencia, pues entonces son bastante mayores. Hay que decir también que estos visores de tecnología propietaria actualmente se están liberando, con lo cual hay equipos que pueden implementar ciertas funcionalidades, con lo cual ya no está tan encorsetado como estaban antiguamente, ¿vale? Y se les puede ampliar las funcionalidades, aunque sí que es verdad que hay como una serie de herramientas que son como obligatorias, ¿vale? Si utilizo esta herramienta, pues tengo que tener en cuenta que la botonera siempre va a ser la misma, ¿vale? Entonces mi visor no va a tener un dato distintivo con respecto a otros visores, ¿vale? Si veis, por ejemplo, en la comunidad de Murcia se utilizan muchos tipos de visores y da igual la administración en la que estés trabajando, el visor aparentemente es el mismo, ¿vale? Tampoco está mal porque una vez que tú aprendes una herramienta, da igual en qué administración estés utilizando ese visor, la herramienta sigue siendo la misma. Con lo cual, un usuario que no es experto no se confunde ni se pierde tanto a la hora de utilizar esa herramienta, ¿vale? Las funcionalidades de un visor son muchísimas. Vamos a ver visores que tienen funcionalidades pues, bastante específicas y muy potentes y otros que se quedan en funcionalidades más básicas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el uso de cartografías base. Pueden ser o bien cartografías que ha producido la propia administración, como es el caso de la IDE de Sevilla, utiliza como cartografía base la cartografía que ellos producen en escala 1.500, ¿vale? En el caso de la IDE de Andalucía, su cartografía base es el mapa topográfico de Andalucía, escala 1.10.000, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y también tenemos como otra posible cartografía base el Google Maps, ¿vale? El OpenStreetView, etcétera, etcétera. La mayoría de los visores utilizan una serie de herramientas que son propias de los sistemas de información geográfica, como son las herramientas de
para moverte en la pantalla, para acercarte, alejarte, moverte en ese mapa, hacer un zoom a la extensión total del territorio, ¿de acuerdo? Tenemos herramientas de medición, de selección de objetos, herramientas de edición. La mayoría de los visores suelen ser visores de consulta de información, pero eso no quiere decir que no se pueda también utilizar como herramienta para editar, ¿vale? Se pueden implementar herramientas de edición y podríamos tanto modificar elementos como añadir información a una capa en concreto, ¿vale? Y bueno, permitiría, en este caso los que llevan herramientas de edición podrían permitir la edición de leyenda. No es lo más común, pero podría darse. Consultar información alfanumérica, hacemos un clic con el ratón en un punto del mapa y nos muestra una información. Hemos estado viendo pues, que con Catastro nos apareció una ventana emergente que podíamos pinchar en referencia catastral y ya nos llevaba a la página de Catastro. En el caso de la información de planeamiento, si pinchábamos en un punto, nos daba la ficha, ¿vale? Donde salía, pues, a eso es a lo que se refiere, ¿vale? A la consulta de esa información añadida, ¿vale? No solo tenemos el dato geográfico, saber dónde está localizado, sino que tenemos más información, ¿vale? Búsqueda de datos. Los servicios interoperables, podemos tener visores que ya traen servicios predefinidos o incluso herramientas que te permiten añadir nuevos servicios, ¿vale? Conociendo la URL del servicio, es decir, me conecto a la IE de Sevilla, puedo copiar la URL de una de sus cartografías que tengan publicadas y en ese visor podría yo añadir esa URL e implementaría, ¿vale? Esa cartografía. De ahí el que sean transversales, ¿vale? Hay muchos visores que te permiten ese tipo de operaciones. Salidas gráficas, tanto imprimir como poder exportar imágenes, ¿vale? Bien, a nivel de metodología, esto es muy esquemático. Si alguien quisiera generar un visor cartográfico, lo más importante, desde luego, es la preparación de la información. ¿Vale? Porque tú el visor lo haces fundamentalmente para difundir o publicar algún tipo de información. Entonces, la preparación de la cartografía se puede decir que es la primera fase y donde a lo mejor se pierde más tiempo porque realmente el dato es lo importante de los visores cartográficos, ¿de acuerdo? Entonces, habría que establecer una escala de trabajo, definir qué capas de información vamos a mostrar, dar una simbología que sea representativa, ¿vale? Para que cuando los usuarios consulten esas capas de información en el visor, entiendan, ¿vale? Qué información es la que se está mostrando, ¿de acuerdo? Se crearían servicios interoperables, se crearían WMS, los Web as Service, ¿vale? También podríamos crear otro tipo de servicios, no solo Web as Service, y podrían utilizarse para esa creación de servicios aplicaciones libres como son Mac Server o GeoServer o aplicaciones propietarias como puede ser ArcServer, ¿vale? Y lo último sería la propia construcción del visor, ¿vale? En función de si decidimos pues, que vamos a tirar por el software libre, ¿vale? Pues definimos las funcionalidades que queremos tener en ese visor, ¿vale? Elegiríamos esa tecnología que entendemos que es la más idónea para poder mostrar la información y que el visor tenga esas funcionalidades que hemos pensado que son fundamentales, ¿vale? Y se elaboraría pues, una interfaz, siempre se intenta elaborar una interfaz lo más amigable posible, ¿vale? Siempre se piensa en ese usuario final, que todo sea atractivo y de fácil uso. Es muy importante la usabilidad en cualquier aplicación, ya no hablemos solamente de visores, para cualquier aplicación informática la usabilidad es muy importante, hay que pensar en ese usuario final, ¿vale? Y que la herramienta sea de fácil uso, sea intuitiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ejemplo de visores, aquí tenemos en un primer momento, serían visores
que se han desarrollado en tecnología libre. Tenemos, para empezar, el Callejero Digital de Andalucía Unificado, que ya antes ha estado comentando Vicky un poco de él. Este callejero se ha desarrollado sobre esa herramienta Mapea, que, como bien ha dicho ella, es una herramienta que ha desarrollado el proyecto del SIC corporativo de la Junta de Andalucía, ¿vale? Es una herramienta que está disponible para su uso libre. El código fuente es abierto, cualquiera puede utilizar ese código y puede hacer modificaciones o simplemente utilizar el visor tal cual, ¿vale? Hay una herramienta que lo que hace es configurar el visor. Tú puedes seleccionar qué cartografía base vas a utilizar, puedes incorporar información de tu proyecto, ¿vale? Y él genera, ¿vale?, directamente el visor con las funcionalidades que nosotros hayamos indicado. Antes Vicky ha enseñado un ejemplo de este visor de Mapea con información del Programa Regional de Espacios Públicos. Y teníamos muy pocas herramientas. Teníamos simplemente la mano, el pan para poder movernos por la pantalla y el zoom de acercarnos y alejarnos. En este caso, para el callejero digital se han implementado todas estas herramientas, ¿vale? Tenemos herramientas para poder acercarnos o para poder movernos por la pantalla, tenemos herramientas de medición, tenemos una herramienta para poder pedir información, la salida gráfica, la impresión, tenemos incluso una herramienta para poder compartir esta URL, ¿vale? En el apartado de callejero nos mostraría la opción de poder pulsar y ver, en vez de esta imagen que tenemos de Andalucía, ver la imagen satélite, o podríamos tener el híbrido, ¿vale? Tener tanto la imagen de satélite como el callejero superpuesto, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos observar todos los elementos, ¿vale?, que se pueden consultar en ese mapa a medida que nos vayamos acercando. Podríamos activar pues, los ayuntamientos, los juzgados, las farmacias, los museos, las comisarías, ¿vale? Y todas esas capas de información pues, se podrían ir activando y se irían visualizando, ¿vale?, en el mapa, ¿de acuerdo? Un ejemplo de un visor que está desarrollado con tecnología propietaria pues es este Atlas de Europa. Aquí tendríamos las herramientas, ¿vale? Tendríamos otra vez las herramientas para poder acercarnos o alejarnos. Tendríamos la opción de tener la vista general, ¿vale? La mano para movernos por el mapa, la impresión, la ayuda, y aquí tendríamos todas las capas de información que se podrían estar activando y visualizando, ¿vale? Cada vez que hiciéramos un clic, pues estaríamos viendo ese indicador, ¿vale? Esta tabla de contenidos se puede quitar, desplazar para que el mapa, la representación gráfica, cobre importancia y podamos ver la información de detalle. Y para cada indicador pues, tendríamos la leyenda para saber que esos colores que están representando, qué información nos está dando, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente pues esa sería
un poco la charla. Yo sé que ha sido muy básica, que a lo mejor no hemos profundizado en detalle, pero para que tengáis más o menos una idea, sobre todo de qué herramienta de trabajo, ¿vale? Un visor no solo podemos consultar, sino que también se puede hacer análisis, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.